Shalom a todos, vamos a comenzar nuestra serie de estudios. Nos vamos a preparar en esta mañana para entrar a un mundo impresionante, ¿verdad? Del conocimiento, de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es un documento bastante crítico y bastante, ¿verdad?, debatido. Ha sido, se puede decir, el documento de separación entre dos religiones importantes como el judaísmo y el cristianismo. Y nosotros vamos a exponer la realidad y la verdad de este documento en su trasfondo, de aquellos que lo escribieron, y vamos a mirar, ¿verdad?, su ideología, ¿verdad?, que es hebraica, que es farisea, que tiene, ¿verdad?, la formación de muchos años de enseñanzas rabínicas, desde el regreso de Esdras hasta el nacimiento del Mesías. El pueblo de Israel tomó un estilo de vida diferente en el sentido de la aplicación de la Torá de Moisés, debido a los cambios que se llevaron a cabo con la destrucción del templo por el rey Nabucodonosor y al regreso de el exilio. Los judíos ya no tuvieron la monarquía de David. Ahora tendrán que vivir sin un rey, y se levantaron gobernantes, partidos de diferentes tipos, extranjeros, para tratar de gobernar al pueblo. Pero mientras Esdras y los hombres de la gran asamblea vivieron, lograron establecer el orden y el temor del Eterno, pero ahora sin rey. Y se logró establecer el sacerdocio, y se logró, ¿verdad?, volver a activar las festividades anuales que el Eterno mandó al pueblo de Israel que se hicieran, como lo es Pesach, Bikurim, Hakmotzi, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, y sin faltar la santificación del Shabbat, que es el séptimo día de descanso. Entonces hoy vamos a mirar y vamos a introducirnos a este documento importante llamado Nuevo Testamento. Recuerden bien que el nombre del Nuevo Testamento no es dado por los actores que lo componen, y tampoco es dado por el judaísmo, sino que fue dado por los padres de la iglesia que lo formaron, hicieron el canon. Que la palabra canon es una palabra hebrea que quiere decir medida. La totalidad aceptable de los libros fueron canonizados en un documento llamado Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, trae los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles, y incluyendo un documento llamado Apocalipsis. Todos estos libros y cartas componen un canon llamado Nuevo Testamento, que fue, ¿verdad?, como ya les dije, organizado por los fundadores de la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, del siglo II al siglo V, donde finalmente Constantino se vuelve el primer papa, por así decirlo, se convierte del paganismo al cristianismo supuestamente, y ellos fueron los que eligieron qué libro es aceptable, qué no libro es aceptable, y a partir de allí hicieron la separación, ¿verdad?, de sus raíces. ¿Okay? Al separar, fíjense bien, al separar el Nuevo Testamento
de los libros del Tanakh, que después ellos mismos le llamaron Antiguo Testamento, entonces ahí en ese canon que conocemos nosotros como Biblia, o la Biblia Reina Valera, en esa Biblia encontramos una separación que causa la división mental de los creyentes cristianos en contra del pueblo de Israel. Automáticamente se da eso. No hay necesidad de tomar un curso, no hay necesidad de tomar estudios bíblicos. En el momento que tú lees una Biblia hebrea, una Biblia cristiana, te transmite esa separación automáticamente. Esa es la influencia que tiene la mentalidad griega en contra de la mentalidad hebrea. En el momento que tú agarras una Biblia Reina Valera o una versión castellana copiada del griego, aparece, ¿verdad?, una página en blanco en todas las Biblias. Si usted tiene una Biblia, compruébelo ahí, la página de separación o la página en blanco, la cual el Eterno nunca mandó que se pusiera ahí. Esta es la página en blanco. En todas las Biblias encontramos esta página en blanco. ¿Ok? De mi lado derecho está lo que llaman Antiguo Testamento y de mi lado izquierdo está, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Entonces esta hoja, ¿verdad?, te separa de la continuidad y de la promesa del Eterno que hizo con Israel. Entonces, al poner esta separación, ya brincando tú esta hoja, ya estás en el otro mundo, ya estás en el mundo cristiano. Eso es lo que se piensa, pero para eso vamos a estudiar nosotros estos estudios, ¿verdad? Y a este estudio le vamos a llamar la teología, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Entonces, este Nuevo Testamento, si ustedes miran ahí, fue escrito por hebreos, ¿ok? No fueron cristianos. Por ejemplo, el primer libro, ¿verdad? El primer libro del Nuevo Testamento se llama Mateo o Matillahu. Matillahu era un maestro formado en el conocimiento de la Torá y de los profetas y de los salmos. La influencia de él logró que este libro, ¿verdad?, fuera el principal encabezado de introducción al Nuevo Testamento. Y aquí hay un debate. Matillahu originalmente se escribió en hebreo. Y ese manuscrito no se usó para hacer el Nuevo Testamento, sino que se copió del hebreo al griego y usaron el griego para introducirlo al Nuevo Testamento. Eso es muy importante, porque tú ya miras aquí la maniobra de los padres de la iglesia al quitar toda esencia judía del Nuevo Testamento. Pero no se puede quitar, no se puede en contra de la verdad, porque la misma introducción del libro de Matillahu nos enseña a nosotros, a todos los que ya conocemos la Torá, y a los que ya conocemos el Tanakh, ya que vivimos, ¿verdad?, siempre viviendo en la mentalidad y en la cultura hebrea. Cuando digo eso me refiero a obedecer y vivir la vida piadosa que el Eterno designó a Israel y que ahora nos la ofrece a nosotros como un estilo de vida para separación, para hacer una vida santa, apartada de la inmundicia en toda la manera de vivir, tanto en la relación conyugal. Las relaciones conyugales tienen muchos mandamientos que te hacen santos o te hacen impuros, ¿ok? También en la forma como comes, hay alimentos que son inmundos y al comerlos te hacen inmundo a ti. Y hay acciones, ¿verdad?, que manchan el alma, te traen impureza al alma. Entonces todas esas cosas las enseña la Torá y que te prohíbe hacerlas. Entonces, por eso decimos nosotros que los que vivimos y entendemos el Tanakh, que sabemos bien
que no hubo un cambio, que no hubo una sustitución de pueblo por otro, que no hay una diferencia entre un documento y otro, sino que es la continuidad de un cumplimiento o de una promesa que el Eterno hizo a su pueblo Israel, que al final del día se cumplirá. Entonces hubo una interversión en la historia, y esa interversión teológicamente se llama Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no tiene la culpa, no actúa por sí solo. Pero nosotros estamos aquí para poner el Nuevo Testamento en su perspectiva hebraica y devolverle el honor a todos esos escritores que han sido mal entendidos por esta teología cristiana moderna, ¿verdad? Y ponerlos, ¿verdad?, en el lugar que el Mesías los puso. ¿Okay? El Mesías los puso como líderes de su redención, del proceso del establecimiento del reino del Eterno en la tierra. Ellos son los maestros, ellos son los encargados de enseñar al mundo la verdad de la Torah. Entonces, si ustedes miran bien en el capítulo 1 y versículo 1, Mateo comienza, ¿verdad?, poderosamente su evangelio, dando, ¿verdad?, por sentado el fundamento, ¿verdad?, de la Torah y de la promesa que el Eterno le hizo a Abraham. ¿Ok? Entonces, esta literatura no tiene que ver nada con el cristianismo de hoy. Porque cuando Matillahu escribió este libro, no existía el cristianismo, señores. Noten eso, importante. Cuando Matillahu fue escrito, no existía el cristianismo como iglesia, como pueblo separado de Israel. Entonces, estos escritores escribieron todas estas cosas con una mentalidad hebrea y teniendo toda la enseñanza del Tanakh. De otra manera, ¿cómo se tuvo acceso a toda la genealogía del Mesías? Cuando esta genealogía solamente la conservaban los sacerdotes. Los líderes del Sanedrín conservaban la identidad de las 12 tribus de Israel y especialmente la casa de David. La casa de David tenía que mantenerse, ¿verdad?, intacta, tenía que seguirse la genealogía, porque de allí vendría el rey que restauraría todas las 12 tribus de Israel, restauraría el templo, restauraría el culto al Eterno, restauraría el cumplimiento de la Torah, y por eso es muy importante. Un cristiano del primer siglo, hablándole cristiano, si es que existían los cristianos, vamos a darle la duda que vamos a llamarles cristianos del primer siglo o los cristianos primitivos. Dígame usted, ¿qué cristiano primitivo convertido del paganismo al movimiento del Mesías, que fue instruido en la escuela de los apóstoles, dígame, qué gentil sabía toda esta genealogía del Mesías? Las 40 generaciones del Mesías. ¿Dónde? Cuando estos registros eran conservados en lo más sagrado del seno del templo. No cualquier persona tenía acceso a esto. Y para que Matillahu comenzara su introducción a la evidencia, fíjense bien, él escribió este evangelio con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De hacer saber a las 12 tribus en la diáspora, en el mundo entero, que el Mesías ya había venido. Ese intento no es cristiano, porque el cristiano no tiene en mente alcanzar al judío. Fue todo lo contrario, fue el judío que fue encomendado también a llamar a los gentiles adentro. El mensaje del cristiano es de sacar al judío donde está, dentro de donde está en su casa, y traerlo a una casa ajena. A una casa diferente, a un Dios diferente, a una práctica diferente, a una fe diferente. En cambio, el judío predicaba que había una parte, una herencia de Dios en ellos,
dentro del pueblo de Israel, no fuera. Por eso Pablo dice, vosotros que en otro tiempo estabais sin Dios y sin esperanza en el mundo. O sea, no tenían ni pactos, no tenían ni promesas, no tenían Mesías, no tenían nada. Entonces, registro genealógico de el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y ya te viene aquí toda la genealogía. Abraham engendró a Isaac. Entonces, todos estos 40 generaciones o 40 patriarcas que son encabezados paternamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, aquí hay mucha teología, aquí hay mucho que escribir, que debatir, pero no vamos a entrar ahí. Simplemente el primer libro nos enseña a nosotros que fue escrito por un ¿qué? Por un judío, por un hebreo, que tenía el conocimiento de la genealogía del Mesías. Entonces, si ustedes van a otro crítico, el Mateo proyecta, ¿verdad? Proyecta al Mesías como el descendiente de la casa de David. ¿Okay? Internamente en Israel hay un conflicto interno que debemos de conocer. ¿Okay? ¿Cuál es el conflicto interno que debemos de conocer? ¿Okay? El conflicto interno que debemos de conocer es que hay dos divisiones de dos casas. Mateo proyecta al Mesías como el descendiente de la casa de David. O sea, no incluye a todo Israel, solamente incluye a la tribu de Judá. Él se enfoca en mostrar la identidad judía del Mesías. Y esto causa rechazo de los samaritanos israelitas. Porque los samaritanos israelitas y los judíos no se pueden ver. Esto lo miramos en la plática que tuvo el propio Mesías con la samaritana. Entonces, la samaritana, ella era israelita. Y estaba dialogando con un Yehuduai. El libro de Yohanan, el libro de Juan, nos muestra al Mesías como el rey de todo Israel. No como el rey judío. Como el rey de todo Israel. Por eso sus escritos no comienzan como comienza Mateo. Este evangelio, ¿verdad?, usa los principios de Bereshit Rabá Bar Elohim, que es el primer texto de la Torah. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit Bar Elohim, ¿ok? Entonces, claro que después que este evangelio fue ¿verdad?, copiado del hebreo al griego, el lenguaje cambia y usaron, en vez de davar, que es palabra, porque en el principio, ¿qué creó todas las cosas? La palabra de Elohim, la palabra del Eterno, creó todas las cosas. Entonces, en el libro de Yohanan, miramos que en el principio era el davar, y le pusieron verbo. El verbo es palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces todo lo que existía era el verbo, era el davar. Verbo viene del griego logos. Logos se usó en la mitología griega para mostrar que lo divino se podía encarnar en lo mortal. De allí viene el Dios hecho carne. Y esa es una mentalidad griega, no hebrea. ¿Okay? La mentalidad hebrea no encarniza los conceptos, no los humaniza. ¿Ok?
Entonces este verbo, ¿verdad?, es lo que existía en el principio y es lo que creó, y todo lo que había, según Juan, era Dios. ¿Ok? Pero no es que el verbo sea Dios, sino el único que había era su palabra. Y por eso dice su palabra. Entonces dice el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él, sin el verbo. Entonces, ¿qué creó todas las cosas? El verbo. El dabar de Dios. Hashem habló y las cosas se producen. Él dice y hace. Entonces, eso es lo que existía. Entonces, ven el contraste de la misma casa de Israel. Hay dos escritores que están poniendo al Mesías de dos distintas maneras. Uno como de perteneciente a la casa de David y el otro como el rey de todo Israel, que no solamente se enfoca en su tribu, sino que se enfoca también en los despatriados, en las 12 tribus de Israel. La vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Johanan. Aquí viene, ustedes me dicen si este libro es judío o si este libro es cristiano. ¿Ok? Entonces, en el momento que un cristiano lee el libro le llaman ellos San Juan, piensan que este libro le está hablando a la iglesia. Porque así los enseñan. Pero este libro no le está hablando a la iglesia, le está hablando a todo Israel. A Israel, señores, no a la iglesia. Porque la iglesia no existía. Tú no puedes escribir un documento y destinarlo a alguien que no existe. ¿Cómo tú le puedes escribir una carta a un hijo que todavía no se ha engendrado? ¿Cómo le puedes decir cuánto va a medir, cuánto va a pesar, qué ojos va a tener, cuando todavía no lo miras? Y recuerden que estos escritores no son divinos, son seres humanos que están escribiendo la evidencia de la historia y el presente de la historia y lo que va a pasar en el futuro. Pero no es un documento que fue escrito por fe para una iglesia que iba a brotar 100 años más tarde. Yo sé que la realidad es esta y la verdad duele, pero este documento no tiene que ver nada con la fe cristiana, no tiene que ver nada con el conocimiento cristiano ni con la teología cristiana. Este es un libro judío que trae todos los parámetros y trae toda la revelación de las 40 generaciones rabínicas que estudiamos hace tiempo, desde Moisés hasta Esdras, los apóstoles, y aquí encontramos el resumen de todo eso. ¿Y quién le da crédito? Tanto uno como el otro le da crédito a la divina providencia. No le dan crédito a ningún libro, no le dan crédito a ningún escritor ni a ningún profeta, le dan crédito al Ser Supremo. Registro y genealogía del Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona él eso? Porque David y Abraham son los que tienen los pactos. David tiene la promesa del pacto del rey invicto y Abraham tiene el pacto de la circuncisión y de la redención del mundo. ¿Y quién hizo la promesa a Abraham? El Eterno. ¿Quién hizo la promesa a David? El Eterno. Entonces, tanto el primer escritor le da la honra y la gloria a las promesas que el Eterno le hizo a estos descendientes del Mesías. El segundo, llamado Johanan o Juan, le da el honor a la palabra del Eterno, que es según él, es el Dios mismo. Y ahora nos introduce a otro personaje importante. ¿Quién es este otro Johanan? Este es conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista es primo, hermano del Mesías.
y desde el vientre de su madre fue separado. Juan el Bautista no es cristiano. Nunca conoció el cristianismo. ¿Ok? Vamos a mirar qué tan judío es este libro. En sus primeros capítulos, tanto uno como otro, es hebreísmo total. Aquí no dice, en el libro de Mateo no dice, registro de la genealogía de los patriarcas de la iglesia. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice Martín Lutero? No dice Constantino, no dice ninguno de ellos, ¿verdad que no? Entonces ellos no son, los apóstoles no son fundadores de un cristianismo, son siervos del Dios vivo, proyectar la promesa de Israel, esparcido en el primer siglo, esparcidos en el primer siglo por todo el imperio de Roma. El segundo viene con más fuego, viene con más poder. Y recuerden bien, tanto el uno como el otro dan su mensaje en hincapié primero, ¿dónde? ¿Dónde primero? En Jerusalén. En la tierra que el Eterno le prometió a Abraham y a su descendencia. No a Roma. No fuera de Israel, dentro de Israel. Así que la matriz de la fe cristiana está en el seno hebreo, está en el corazón y en el alma hebrea. Está en la identidad de Am Segulá, de Goy Kadosh. Allí está, allí está. No está en otro lugar. Tú no perteneces a un llamado cristianismo tradicional. Tú perteneces a esta identidad que vamos a mostrar. Entonces, este personaje, que el escritor del libro de Yohanan, de Juan, hace mención a Yohanan. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por el Eterno. ¿Ok? Fue enviado por el Eterno. Este vino para dar testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos los que creyeran mediante él, pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él, por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos del Eterno. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, y exclamó y dijo, este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos, nosotros, y gracia por gracia. Porque por la ley fue dada por medio de Moisés, la verdad y la gracia vinieron por medio del Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Yohanan. Cuando los judíos, fíjense bien, ¿ok? Este es el testimonio de Yohanan. Cuando los judíos de Jerusalén le mandaron secretamente sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Ok? Ahora fíjense bien aquí, ¿ok? Lo que andamos buscando aquí es un mensaje y una identidad hebrea del mensaje del libro. ¿Ok? Cuando este libro está escrito o cuando sucedieron estas cosas, todavía ni se manifestaba el Mesías a Israel. Todavía no predicaba Israel. Lo único que conocía el pueblo era que un profeta bautizaba en el río Jordán. Y la gente salía a él a escuchar su mensaje. Y él les decía que atrás de él venía uno más grande que él. Preparar el camino. Entonces se estaba acercando el momento de la manifestación del Mesías. Entonces a estos rumores
los sacerdotes y los levitas comenzaron a tener temor, porque lo que ellos no lograron en años de poder, en una sola manifestación de Juan el profeta, hizo que todo Jerusalén se volviera a Dios. Venían gentes desde Galilea a escuchar el mensaje y ser sumergidos por Juan. ¿Este mensaje es cristiano para ellos? No. Este mensaje es hebreo, para hebreos. Entonces, fíjense bien la reacción de los levitas y los sacerdotes. Díganme, ustedes, les hago la pregunta. Hay que ubicarnos en ese tiempo y en ese espacio, en ese acontecimiento. Vamos a trasladarnos en la historia como que si nosotros somos los espectadores de lo que está pasando ahí en el río Jordán, y que miramos a la multitud escuchando el mensaje de Yohanan, y él sumergiendo o haciendo tevilá, la purificación, ¿verdad?, de agua en el cuerpo, para ir a presentar la ofrenda al templo. Y ahora miramos nosotros un grupo de levitas y sacerdotes que son la máxima autoridad del templo, que vienen con permiso y vienen con el nombre del Sanedrín para cuestionar a Yohanan qué es lo que está haciendo, pero no ellos sabían bien lo que estaba haciendo, sino que por qué anunciaba una autoridad más grande que él, cuando esta autoridad ya la obedecía todo el pueblo. Ellos decían, si él es inferior o él es menos del que lo envió, estamos perdidos. Porque si la gente le hace caso al mensajero, ¿qué será el maestro? Por eso es que mandaron este comité de emergencia a indagar qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, pónganse ustedes como espectadores en ese día que pasó esto. Yo les pregunto, ¿qué cristiano en ese día tenía conocimiento del Mesías, del profeta y del ungido? Cuando Pablo dice que vosotros en otro tiempo estabais sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y cuando dijo eso ya habían pasado 60 años de la muerte del Mesías. Hay que usar la lógica. Hay que usar la cabeza. Y nutrirnos de la verdad. Entonces, fíjense bien lo que dicen estos hombres. Entonces, en el 19, este es el testimonio de Yohanan. Cuando los Yehudí de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues él es un levita, es hijo de Elizabeth. ¿Y su padre cómo se llamaba? Zacarías, de la casa de Aarón. Tenía credenciales paternas para ser autoridad, sí. Dios no usa personas que él mismo no hizo pacto con ellos. Dios tiene todo en control, él sabe todo esto. Juan el Bautista representa la casa de Aarón. Al quien está predicando que viene atrás de él, al que él no es digno de desatar las sandalias, es de la casa de David. Así que la casa de David y la casa de Aarón están presentes en la predicación de la redención. No son cristianos los que están predicando la redención de Israel aquí en este momento. Ahora les hago otra pregunta. ¿Dónde está la casa de Aarón y dónde está la casa de David presentes en los púlpitos en los domingos? Entonces, para preguntarles, ¿quién eres tú? Fíjense bien. El 20. Anoten este versículo, memorícense este versículo y fíjense lo que tiene este versículo dentro. Él aceptó y no negó.
Él pudo llenarse de fama, pero no lo hizo. Él pudo levantar ofrendas y hacerse rico de toda la gente que lo seguía, y no lo hizo. Porque no tenía una mentalidad gentil y pagana, tenía una mentalidad hebrea y profética. Esa es la diferencia entre un siervo de Dios y un siervo de una religión. Los siervos de las religiones se venden su alma por la comodidad, pero los siervos de Dios venden su vida por obedecer a Dios. Y él aceptó y no negó, sino contestó: yo no soy el Mesías. Claro, traducido al griego como Cristos. Yohanan dice: yo no soy el Mesías. Ahora, si no es el Mesías, fíjate lo que está causando este hombre. Gente viene de Israel, de todas partes del mundo, a escuchar su mensaje y a ser purificados. Y también los levitas y los sacerdotes son enviados a indagar qué es lo que está pasando. Pero él dice: yo no soy el Mesías. Y nuevamente le preguntaron: entonces, ¿quién? Fíjense bien. Entonces, ellos, ¿a qué vinieron? ¿A ver que estaba bautizando? No, eso no les importaba a ellos. ¿A qué vinieron? ¿A mirar qué clase de doctrina estaba enseñando? No, a ellos no les interesaba eso. ¿Cómo los sacerdotes sabían del Mesías? ¿Eres Elías? ¿Por qué creen los judíos de ese primer siglo que Elías se manifestaría primero, antes del Mesías? Existe en Malaquías o en Zacarías, en uno de esos libros, una parábola de los dos olivos y de los dos testigos. Uno es Moisés y el otro es el profeta Elías. Entonces, el profeta Elías es enviado para preparar el camino de Dios. Pero en la mentalidad hebrea no necesariamente es Elías en persona el que va a venir, sino el espíritu, la unción del profeta Elías descansando en otra persona es la que va a venir. Y dice: ¿eres Elías? Y él declaró: no soy. ¿Eres el profeta? ¿Cuál profeta? Y él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que respondamos a los que nos enviaron? ¿Qué dice respecto a ti mismo? Y él les dijo: yo soy. Aquí si ustedes miran esta escritura que él cita, ahí está la respuesta. Para que vean que este documento no es cristiano, este documento es hebraico. Porque su fundamento de su mensaje está en el Tanakh. No está en Gálatas, porque Gálatas no existía. No está en Efesios, porque todavía no se escribía. No está en Romanos, porque todavía no estaba presente. Conozcamos la herencia que nos ha tocado. El privilegio que Dios nos ha dado de ser participantes de esta revelación dentro de su pueblo Israel. No separados de su pueblo Israel. Y él les dijo: yo soy la voz que proclama en el desierto: allanen el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos. Y le preguntaron diciendo: si tú no eres Cristo o el Mesías, ni Elías ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? ¡Wow! ¿Qué tiene que ver el bautismo con la venida del Mesías?
Pero fíjense lo que les contesta el profeta. Juan les contestó diciendo, yo bautizo en agua. Que ese bautismo en agua está en la Torá, está en el Tanakh, o es algo nuevo. El cristianismo piensa que el bautismo es nuevo. Y no es nuevo. Porque es una palabra traducida del griego bautos, que viene del hebreo tevilá. Y tevilá es purificación en aguas corrientes. Acto que se hace en cada festividad y en cada servicio al templo y en cada sacrificio que se lleva al templo. Tienes que bautizarte antes de llevar tu ofrenda al templo. Por eso él dice que solamente sumerge en agua. Él solamente hace lo literal. Pero que esa sumersión en agua no es suficiente para una persona para ser limpio de sus pecados. Así que el bautismo solamente es un ritual literario. Realmente lo que perdona tus pecados es tu arrepentimiento sincero y la obediencia a la Torá o a la ley de Dios divina para no pecar más. Entonces, la idea del bautismo en agua no es cristiano, no es una revelación cristiana, es un rito, es una ceremonia judía. Porque los sacerdotes también practicaban este bautismo. Y los sacerdotes no van a decir ustedes que eran cristianos. ¿Por qué dicen, entonces, por qué bautizas? ¿Por qué? O sea, si no eres una autoridad que el templo te puso, porque ellos, los sacerdotes y levitas, tenían autoridades en todo Israel, ¿verdad? Tenían representantes en todo Israel, que esas autoridades eran las que tenían la autoridad de hacer la purificación a las personas. Entonces, si tú vivías en Galilea, tenías que encontrar a una autoridad que hiciera esa ceremonia en público delante de todas las personas, hicieras tú esta. Y es como si te daban el permiso que ya habías nacido tu tevilá. O sea, son códigos. Porque recuerden bien que el templo diario estaba lleno de personas. ¿Cómo los sacerdotes sabían si aquella persona estaba purificada o no estaba purificada? Había un código de identificación. O sea, es como cuando nos cayó la epidemia. En los aeropuertos prohibieron a las personas volar si no tenían las vacunas. ¿Cómo se daban cuenta las personas, verdad, que las personas que viajaban estaban vacunadas? Por un comprobante que te da cuando te vacunas. ¿Y solamente vacunaban en un solo lugar? No, vacunaban en muchos lugares porque el gobierno le dio autoridad a esos lugares ¿de qué? De hacer el trabajo. Lo mismo los sacerdotes. Ellos tenían muchas autoridades por todo el río Jordán y por todo Galilea y por todo donde hubiera un río corriendo. Había autoridades que tenían la autoridad de sumergir a las personas para ir a presentar su ofrenda. Entonces los fariseos le dicen, entonces, ¿por qué sumerges? ¿Por qué haces tevilá? Juan les contestó diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes, o sea, ya está presente. En medio de ustedes. O sea, es uno de ustedes. La identidad del Mesías como rey. Uno de ustedes. Así fue visto el Mesías, como una autoridad competente. A la altura de Caifás, a la altura de Anás, que eran las autoridades más supremas que había en el primer siglo. Juan pone al Mesías en la autoridad más grande de todos. Y al ponerlo en la autoridad, no lo pone como judío, no lo pone como la tribu de Judá, sino lo pone como un rey de Israel que cubría todas las 12 tribus de Israel. En medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen.
este es el que viene después de mí, Él es antes que yo, y a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Yohanan. Entonces, eso te dice que con esta evidencia, este libro va a relatar todo el hebreísmo, todo el hebreísmo que el Eterno había anticipado por medio de sus profetas, manifestándoselo al pueblo de Israel abiertamente, por otro medio, no por el medio de los líderes espirituales, sino por medio del profeta, por medio del ungido de Dios, por medio del Mesías. Así que este mensaje y este libro, ¿qué es? ¿Cristiano? No, es totalmente hebraico. Bueno, ya con eso vamos a mirar y vamos a entender ahora los escritos de Pablo. Porque ustedes me pueden dar, ¿verdad? Me pueden dar la razón de que sí, realmente los 4 evangelios son hebreos o hablan del judaísmo, pero las epístolas de Pablo son cristianas. Bueno, vamos a mirar. Entonces vamos a introducirnos a eso. ¿Ok? Sabemos bien que la inmensa mayoría de los cristianos han sido enseñados en la idea de que la fe cristiana está íntimamente relacionada con Israel y que tanto los principios doctrinales de la iglesia, fíjense bien, como sus dogmas y costumbres eclesiásticas descansan en la Biblia, un libro judío. ¿Ok? Entonces, cuando se lee el Nuevo Testamento, automáticamente el que está leyendo dice, ¿este libro qué es? Es un libro cristiano, heredado por Dios. Sin embargo, cuando esos mismos creyentes, que reconocen su dependencia espiritual del legado divino, por medio de Israel, se encuentran con la realidad judía, como lo hicimos ahorita. Es una realidad judía. Su rechazo de Israel y de toda la herencia bíblica se hace evidente. Mientras no se mencione judíos, mientras no se mencione judaísmo, mientras no se mencione hebraísmo, donde no se mencione monoteísmo, donde no se mencione, ¿verdad?, la ley de Moisés, donde no se mencione el Antiguo Testamento, todo está bien. Todo lo aceptamos. Pero cuando comenzamos a darle el honor y la gloria a la palabra y ponerla con sus verdaderos destinarios y sus herederos, allí ya no, la cosa ya no funciona. Mientras por un lado se dice amar al judío, amar a Israel y simpatizar con la causa de Israel, cuando llega el momento de conocer y compartir la fe judía, que es la fe de los profetas y del propio Mesías y del propio Juan el Bautista y de todos los apóstoles, todos los cuales fueron judíos, el rechazo no se deja esperar. Entonces, por eso yo les digo que es importante quitarnos esas lagañas, quitarnos esas telarañas teológicas de Grecia y de Roma y acercarnos a este libro judío, a este Nuevo Testamento con lentes hebreos, de tratar de entender lo que Dios ha hecho con nosotros, dándonos un honor tan grande. No de sustitución, sino de comportamiento. En la realidad, cuando se habla de algún tipo de relación entre Israel y la iglesia, ¿ok?, de lo que se habla es de la superioridad de la iglesia sobre Israel o de la gracia sobre la ley de Moisés. Es por eso que les mostré al principio la página blanca. En la teología y en la mente del púlpito de los domingos, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Y la gracia es superior a la ley de Moisés.
Y la iglesia es superior a la Israel. Y hay quienes piensan que la iglesia es la heredera del cielo e Israel es la heredera de la tierra en la tierra. De la tierra de Israel en la tierra. Así que esta teología dice que Israel va a pasar la eternidad aquí en la tierra y la iglesia va a pasar la eternidad en el cielo. Entonces, ¿los apóstoles son cristianos o son judíos? Si esa teología es verdadera. Entonces, si los apóstoles que son judíos, cuando venga el reino de los cielos y Dios comience a dar la herencia a todos, los gentiles o la iglesia se va al cielo y los israelitas se van a quedar aquí en la tierra. Entonces, los apóstoles van a estar en el cielo o van a estar en la tierra. ¿Verdad que esas ideas, esas teologías no tienen ninguna lógica, no tienen ninguna razón de ser? Porque el Olam Jabá, o sea, el mundo por venir, es un solo lugar. El Mesías no dijo, unos van a estar aquí, otros van a estar allá. Él dijo que va a apartar la cizaña del trigo. Y la cizaña no es el judío, como la iglesia lo cree que es. Israel no es la maldición, como la iglesia lo cree. El judaísmo no va a ser engañado por el anticristo, como la iglesia lo cree. De hecho, el término anticristo es una invención griega de una traducción del Nuevo Testamento. En los profetas y en el Tanakh no existe un anticristo. Así que olvídense de esos mitos del 666 y del engaño del anticristo y de la matanza que va a hacer y de la persecución que va a hacer a su pueblo Israel. Ese es desconocimiento de la Torá. Porque el Eterno jamás va a engañar a su pueblo con un falso Mesías. Porque Dios no tienta a nadie. Y por eso no puede ser tentado. El Eterno es fiel a sus promesas. No hay que inventar dogmas, no hay que inventar mitos que no muestran la realidad de los profetas. Si los profetas lo dicen, entonces hay que creerlo. Si los profetas no lo dicen, hay que rechazarlo. En realidad, cuando se habla de algún tipo de relación entre la Israel y la iglesia, lo que se habla es de la superioridad de la iglesia sobre Israel y de la superioridad de la gracia sobre la ley, que es lo mismo. Siguiendo el resto de la historia, desde los días de los llamados padres de la iglesia hasta hoy, la verdad es muy diferente a la idea de continuidad teológica. En realidad se aboga por una absoluta discontinuidad. ¿Ok? Entonces la discontinuidad, ¿verdad?, del pueblo de Israel con la iglesia, se hace la separación a partir del siglo III. Los cristianos han sido formados en la idea de que Israel es una cosa, la iglesia cristiana es otra cosa diferente. Y yo no miro en las escrituras tal cosa. Israel es uno y los gentiles son comparticipantes con Israel. La formación de una iglesia cristiana no aparece para nada en el Nuevo Testamento como cuerpo o independencia o identidad separada de Israel. Es todo lo contrario. Los gentiles fueron añadidos. No los judíos sacados al movimiento gentil. Eran los gentiles los que entraban en la sinagoga y escuchaban el mensaje de la venida del Mesías. La iglesia es el Israel espiritual, según otras teorías. Y los judíos son el Israel físico. Que el destino de la iglesia es en los lugares celestiales.
Y no han faltado aquellos que afirman que Israel es la esposa del Padre y la iglesia es la esposa del Cordero o del Hijo. Para que miren cómo se inventan cosas por desconocer el judaísmo y el hebraísmo de los escritos sagrados. En este sentido, Israel nació en Sinaí, pero la iglesia nació en Pentecostés. Y la gran mayoría de las personas no sabe y no entiende lo que es Pentecostés. Pero son pentecostales. Como si la palabra Pentecostés es una identidad apropiada para el cristianismo cuando es una identidad hebrea. Pentecostés viene del griego pente, que quiere decir 50. Y 50 viene, ¿verdad?, de la festividad de Pesaj a la festividad de las semanas. Son 50 días que duró Israel desde la salida de Egipto hasta llegar al monte Sinaí. Y Dios les dio allí una memoria, una festividad, que al llegar los 50 días, al llegar Pentecostés, se reunieran todos como un solo pueblo y santificaran ese día en memoria del recibimiento de la revelación de la Torá en el Sinaí. Ese mismo día profético el Eterno escogió para derramar de su espíritu, para derramar de su presencia a todos aquellos que aceptaron al Mesías, como un regalo espiritual tan grande. Ahora, lo que recibió Israel en el monte Sinaí fue la revelación divina de la palabra física, escritural, pero los que recibieron el Espíritu de Dios en el Pentecostés de Hechos fue la palabra espiritual adentro de sus corazones, dando a entender así la profecía de Jeremías, que en aquellos días daré mi palabra en las tablas de sus corazones, ya no serán escritas en pergaminos. Entonces, aquellos que recibieron el Espíritu de Dios, miran ustedes el cambio de personalidad que fueron. Y no es porque recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas como la iglesia moderna hoy manifiesta. Fue una transformación interna de alma y cuerpo y espíritu que recibieron. Ahora todo lo que ellos escuchaban y todo lo que ellos leían en los pergaminos tenía sentido. Es como si el Espíritu del Mesías estaba dentro de ellos para entender todo lo que había allí. Es por eso que Esteban se para y comienza a predicar desde Abraham y comienza a todo. ¿De dónde aprendió todo eso? Es que tenía la presencia del Mesías dentro de él y comenzaba a hablar y tenía más conocimiento, tenía más validez su mensaje y mucha autoridad, porque no era él el que estaba hablando. Era ese don de Dios que prometió que a todo aquel que aceptara al Mesías, que todo aquel judío, hebreo, que todo aquel israelita que se volviera de su mal camino y aceptara al Mesías, en 50 días después de su muerte, iba a darles el Espíritu Sagrado para que los defendiera y los guardara hasta su segunda venida. Ese es el verdadero Espíritu Santo. No es el que cada domingo quieren imitar, con puras lágrimas y desorden, pero nada de palabra, nada de revelación, nada de entendimiento. Pura emoción carnal. Porque cuando se acaba la música y se acaba el servicio, van y se desahogan con un plato de camarones, con unos tacos de carnitas llenos de colesterol, creando así una inmundicia de ignorancia. Si tienes 20 años yendo a la iglesia y diario eres lleno del Espíritu Santo, tienes que estar en una cima al nivel de Ezequiel. De tanto de Dios que te has llenado. Pero no sales de un solo pasaje. Hechos 2:38. No sales de un pasaje. De tal modo que Dios amó al mundo que ha dado su Hijo entero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no pierda la vida eterna. Pero háblales de Isaías, háblales de Éxodo, háblales de Levítico, y no, esos libros ni siquiera los hablan. ¿Y qué dice Mateo? Esta es la genealogía del Mesías. ¿Qué dice Yohanan? En el principio era el verbo.
Ellos siempre acudieron aquí, a lo que estaba escrito. Ellos siempre acudieron al Tanakh. Entonces, cuando miramos nosotros estas cosas, ¿verdad? Por el mismo principio y, ¿verdad? Nosotros miramos aquí algo interesante. Entonces, no han faltado los que dicen, ¿verdad? Que Israel, el Israel físico, ¿verdad? El Israel físico, que ahora Israel es la esposa del Padre y la iglesia es ese sentido. Israel nació en Sinaí, pero la iglesia nació en Pentecostal, ¿verdad? Ya como expliqué, muchas de las personas no saben ni qué es Pentecostés. El fundamento de Israel es la ley de Moisés y el fundamento de la iglesia es el Evangelio. Es por eso que esta clase se llama Gomo, entendiendo el Evangelio. Evangelio o Metzorá. Vamos nosotros a desglosar esto. Moisés es el mediador del antiguo pacto, pero Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es por eso que las personas, como creen en Jesús, solamente leen el nuevo pacto. Y los judíos solamente leen a Moisés. ¿Eso es así? ¿Quién nos programó a creer eso? Por lo tanto, la ley es una cosa y el Evangelio otra. Y por extensión, Moisés y Jesús son los dos extremos que determinan esa diferencia. Pues, interpretando a Pablo fuera de contexto, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por el mismo principio y torciendo las escrituras paulinas, se afirma que los cristianos no están bajo el ayo que representa Moisés, sino bajo un nuevo maestro, el Mesías, causando así que Moisés y Mashiach sean los diametralmente opuestos, de la manera que cualquiera que se acerque a Moisés es un alejamiento del Mesías y viceversa. Así que si aquellos que creen en Moisés apostan de la fe, debido a estas enseñanzas, el Mesías vino a liberarnos de la maldición de la ley. Pero yo les pregunto una cosa: ¿cuándo los gentiles han conocido la ley? ¿Y cómo el Mesías libera a alguien que no conoce la ley? ¿Cuál es esa maldición de la que habla Pablo? Entonces, debido a estas enseñanzas, el Mesías vino a liberarnos de la maldición de la ley. La ley de Moisés no es maldición, es bendición. Porque la ley es santa, pura. Porque Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra. En Proverbios está una escritura hablando de la Torá, hablando de la palabra, hablando de lo que fue creado. Vamos con ello y con ello cerramos. Proverbios 7, me parece, o 6. Con esto cerramos nuestra clase. ¿Dónde está el 7? ¿Qué? Sí, hijo mío, no. Guarda mis razones, atesora conmigo tus mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. ¿6, 7? Vamos al 8:12. Dice, yo la sabiduría he creado la sagacidad y poseo el conocimiento y el consejo.
El temor de Hashem es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Yo detesto la boca perversa. Mío es el consejo, la instrucción, el entendimiento, y mío es el poderío. Por mí reinan los reyes, y los príncipes administran justicia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista a los sacerdotes? ¿Qué es lo que nos está escribiendo Mateo? ¿Y qué es lo que nos está escribiendo Juan en su introducción a su libro? La palabra, la sabiduría, no el desorden. Por mí gobiernan los gobernantes, los nobles y todos los jueces de justicia. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallarán. Entonces tenemos que amar la Torá. La Torá es maldición. Vino el Mesías a librarnos de esta riqueza que está hablando Proverbios aquí, y por eso estamos como estamos. Al creer esa mentira nos prohibimos de Proverbios y hacemos todo lo contrario. Amamos la mentira, amamos lo sucio, amamos la hipocresía, amamos la envidia. Pero sí, con cara de cristianos, sí, con cara de religiosos. Pero adentro de nosotros gobiernan esas inclinaciones malas que nos hacen malos a nosotros. No somos totalmente felices. Yo la sabiduría he creado, la sagacidad, y poseo el conocimiento y el consejo. El temor del Eterno es aborrecer la maldad. ¿Cómo podemos creer que el Mesías vino a quitarnos de la maldición de la ley? Cuando Proverbio nos está diciendo que ella nos enseña el temor del Eterno, que el temor del Eterno consiste en aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez, el mal camino. ¿Por qué la iglesia se siente superior a Israel? ¿Por qué se mofan los pastores en predicar en contra del judaísmo, sin entenderlo, sin saberlo, sin escudriñarlo? Yo detesto la boca perversa. El hecho de que un predicador anuncie aleluya, gloria a Dios, Cristo, eso no lo hace santo, eso no lo hace perfecto. Simplemente son palabras huecas que no tienen ni sentimiento ni sabiduría, porque transmiten su veneno y su mensaje en contra del pueblo de Dios escogido. Mío es el consejo, la instrucción y el entendimiento, y mío es el poderío. Por mí reinan los reyes, y los príncipes administran justicia. Por mí gobernan los gobernantes, los nobles y los jueces de justicia. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallarán. Más son las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro puro, y mis ganancias mejores que la plata selecta. Yo ando por el camino de rectitud y por el medio de las sendas de justicia, para heredar esperanza a los que me aman y calmar yo sus tesoros. Fíjese bien, con esto nos despedimos. Aquí es donde quiere llegar. El Eterno me crió en el principio. Es lo que está hablando Yohanan. El principio era el verbo. Proverbio dice, ¿de dónde Yohanan agarró esa idea de que el principio era el verbo? De aquí de Proverbios. Dicho en otra forma, pero es el mismo principio. El Eterno me crió en el principio de su creación, antes que a todas sus obras. Antes que las eternidades.
Fui establecida desde el principio y desde antes que Él hiciera la tierra. Antes que existieran los abismos fui engendrada. Y antes que llegara a ser las aguas en las fuentes, antes de que los montes fueran asentados y antes que las colinas fui concebida. Antes de que la tierra fuera hecha, los valles, el primer polvo del mundo, yo estaba con Él cuando formó los cielos, mientras trazaba el círculo sobre la faz de los abismos profundos, mientras afirmaba las nubes arriba, mientras afirmaba las fuentes de los abismos, mientras ponía estatuto al mar para que las aguas no traspasaran su límite, mientras establecía los cimientos de la tierra, con Él estaba yo poniendo orden, se gozaba en mí cada día y siempre era regocijo en su presencia. Era la alegría de la tierra, habitable su tierra, y era alabada por los hombres. Esa es la Torá. Realmente la teología cristiana, ¿en qué error ha caído? De decir que esta sabiduría es la maldición y que Cristo vino a librarnos de esa maldición. Y por creer eso, ¿cuál es la situación nuestra? ¿De qué está llena nuestra cultura cristiana? De paganismo, de falsos dogmas, de falsas creencias que no tienen que ver nada con la Biblia. Inventos de reformistas y fundadores de religiones para buscar una separación o identidad apropiada y tener en control de las mentes incautas que creen en ellos. Por tanto, hijos, préstenme atención, dichoso el que guarda mis caminos. Yo prefiero estar aquí que fuera de allí. Estén atentos a la instrucción y sean sabios y no se desviarán. Dichoso el hombre que está atento a mí, lavando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque mis propósitos son propósitos de vida y producen el favor del Eterno. Pero los que pecan contra mí se dañan a sí mismos. Cada vez que tú crees que la Torá de Dios, la revelación en el monte Sinaí, es maldición para ti, te haces daño a ti mismo. Pero no es tu culpa. Es la culpa de la teología en la cual naciste y te formaste. Ahora es tu decisión de hacer una decisión positiva y honrar el nombre de Dios y su palabra. Y todos los que me aborrecen son amantes de la muerte. La sabiduría ha construido su casa y ha levantado en ella 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Después hablaremos de ello. Que el Eterno bendiga y vamos a pararlo hasta aquí. Les deseo que tengan un buen entendimiento de estos conceptos y nos miramos para la próxima semana. Shalom, shalom.